Joaquín tuvo que sufrir aquí una pena muy cruel. Vi a un sacerdote de nombre Rubén que despreció sus ofrendas. Ofendió públicamente al pobre Joaquín a causa de la esterilidad de su mujer y sin dejarlo acercarse para mayor injuria, lo relegó a un rincón. En esta misma casa y anteriormente en aquella que está cerca de Belén, vivió el profeta Manahem, que predijo a Herodes en su juventud, que sería rey y cometería grandes crímenes. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María, y supe que en el Arca de la Alianza había estado oculto un sacramento de la encarnación de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 3, San Joaquín y Santa Ana. 1 año y medio más tarde se casó Ana con Elí, o Joaquín, también por un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera debido casar con un levita de la tribu de Aarón, como las demás de su tribu, pero por la razón dicha, casó con Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. Había tenido varios pretendientes y no conocía a Joaquín, pero lo prefirió a los demás por aviso de lo alto. Joaquín era pobre de bienes y era pariente de San José. El abuelo de José provenía de David a través de Salomón y se llamó Matán. Tuvo 2 hijos, José y Jacob. Este fue padre de San José. Cuando murió Matán, casó la viuda con un hombre llamado Leví, de la descendencia de David por Natán, y fue hijo de Leví Matat, padre de Elí, o Joaquín. Este Joaquín era pequeño de estatura, delgado, y San José, aun en la edad madura, era mucho más hermoso que Joaquín. Era en cambio Joaquín hombre de buena índole y atrayentes maneras. Tenía, como Ana, algo inexplicable entre sí. Ambos eran perfectos israelitas, y había en ellos algo que ellos mismos no conocían, una ansia y un anhelo del Mesías, y una notable seriedad en su porte. Pocas veces los he visto reír, aunque no eran melancólicos ni tristes. Tenían un carácter sosegado y callado, siempre igual, y aun en la edad temprana llevaban la madurez de los ancianos. Fueron unidos en matrimonio en un pequeño lugar donde había una pequeña escuela. Solo un sacerdote asistió al acto. Los casamientos eran entonces muy sencillos. Los pretendientes se mostraban en general apocados. Se hablaban y no pensaban en otra cosa sino en que así debía ser. Decía la novia sí, y quedaban los padres conformes. Decía en cambio no, teniendo sus razones, y también quedaban los padres de acuerdo. Primeramente eran los padres quienes arreglaban el asunto. A esto seguíase la conversación en la sinagoga. Los sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con los rollos de la ley y los parientes en el lugar acostumbrado. Los novios se hablaban en un lugar aparte sobre las condiciones y sus intenciones. Luego se presentaban a los padres. Estos hablaban con el sacerdote que salía a escucharlos. Y a los pocos días se efectuaba el casamiento. Joaquín y Ana vivían junto a Eliú, el padre de Ana. Reinaba en su casa la estricta vida y costumbres de los esenios. La casa estaba en Séforis, aunque un tanto apartada, entre un grupo de casas, de las cuales era la más grande y notable. Allí vivieron unos 7 años. Los padres de Ana eran más bien ricos. Tenían mucho ganado, hermosos tapices, notable menaje, siervos y siervas. No he visto que cultivasen campos, pero sí que llevaban el ganado al pastoreo. Eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos. A menudo partían sus ganados en 3 partes, daban una parte al templo, a donde lo llevaban ellos mismos, y que eran recibidos por los encargados del templo. La otra parte la daban a los pobres o a los parientes necesitados, de los cuales he visto que había algunos allí que los arreaban a sus casas. La tercera parte la guardaban para sus necesidades. Vivían muy modestamente y daban con facilidad lo que se les pedía. Por eso yo pensaba en mi niñez. El dar produce riqueza,
recibe el doble de lo que da. He visto que esta tercera parte siempre se aumentaba y que muy luego estaban de nuevo con lo que habían regalado y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás. Tenían muchos parientes que solían juntarse en las solemnidades del año. No he visto en estas fiestas derroche ni exceso. Daban una parte de la comida a los pobres. No he visto verdaderos banquetes entre ellos. Cuando se encontraban juntos, se sentaban en el suelo sobre tapetes, en rueda, y hablaban mucho de Dios con grandes esperanzas. A veces había entre los parientes gente no tan buena que miraba mal estas conversaciones, y cómo dirigían los ojos a lo alto y al cielo. Sin embargo, con estos malos, ellos se mostraban buenos y les daban el doble. He visto que estos malcriados exigían con tumulto y pretensiones lo que Joaquín y Ana daban de buena voluntad. Si había pobres entre su familia, les daban una oveja o a veces varias. En este lugar tuvo Ana su primera hija, que llamó también María. He visto a Ana llena de alegría por el nacimiento de esta niña. Era una niña muy amable. La he visto crecer robusta y fuerte, pero muy piadosa y mansa. Los padres la querían mucho. Tenían, sin embargo, una inquietud que yo no entendía bien. Les parecía que ella no era la niña prometida que debían esperar en su unión. Tenían pena y turbación como si hubiesen faltado en algo contra Dios. Hicieron larga penitencia, vivieron separados uno de otro y aumentaron sus obras de caridad. Así permanecieron en la casa de Eliud unos 7 años, lo que pude calcular en la edad de la primera niña, cuando determinaron separarse de sus padres y vivir en el retiro para empezar de nuevo su vida matrimonial y aumentar su piedad para conseguir la bendición de Dios. Tomaron esta resolución en casa de sus padres, y Eliud les preparó las cosas necesarias para el viaje. Los ganados eran divididos, separando los bueyes, asnos y ovejas. Estos animales me parecían más grandes que los de nuestro país. Sobre los asnos y bueyes fueron cargados utensilios, recipientes y vestidos. Estas gentes eran tan diestras en cargarlos como los animales en recibir la carga que les ponían. Nosotros no somos tan capaces de cargar mercadería sobre carros como eran diestros estos en cargar en sus animales. Tenían hermoso menaje. Todos los utensilios eran mejores y más artísticos que los nuestros. Delicados jarrones de formas elegantes, sobre los cuales había lindos grabados, eran empaquetados, llenándolos con musgo y envueltos diestramente. Luego eran sujetados con una correa y colgados del lomo de los animales. Sobre las espaldas de los animales colocaban toda clase de paquetes con vestimentas en multicolores envoltorios, mantas y frazadas bordadas de oro. Eliud les dio a los que partían una bolsita con una masa pequeña y pesada, como si fuera un pedazo de metal precioso. Cuando todo estuvo en orden, acudieron siervos y siervas a reforzar la comitiva y arrebataban los animales cargados adelante de sí hacia la nueva vivienda, la cual se encontraba a 5 o 6 horas de camino. La casa estaba situada en una colina en el valle de Nazaret y el de Zabulón. Una avenida de terebintos bordeaba el camino hasta el lugar. Delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo estaba formado por una roca desnuda, rodeado por un muro de poca altura, hecho de peña viva. Detrás de este muro, por encima de él, había un seto vivo. En uno de los costados del patio había habitaciones de poca monta para hospedar pasajeros y guardar enseres. Había un cobertizo para encerrar el ganado y las demás bestias de carga. Todo estaba rodeado de jardines, y en medio de ellos, cerca de la casa, se levantaba un gran árbol de una especie rara. Sus ramas bajaban hasta la tierra, echaban raíces, y así brotaban nuevos árboles formando una tupida vegetación. Cuando llegaron los viajeros a la casa, encontraron todo arreglado y cada cosa en su lugar, pues habían los padres enviado a algunos antes con el encargo de preparar todo lo necesario. Los siervos y siervas habían desatado los paquetes, colocado cada cosa en su lugar, con la misma habilidad y cuidado con que antes habían cargado los bultos. Eran tan inteligentes, diestros y cuidadosos, y lo hacían todo con tanta calma y ponderación, que no era necesario ordenarles nada, al contrario de lo que suele hacerse hoy en día. Pronto quedó todo ordenado, y habiendo los padres dejado instalados a sus hijos en la nueva casa,
Se despidieron de Ana y Joaquín con besos y bendiciones y regresaron llevándose a la pequeña María, que debía permanecer con los abuelos. En todas estas visitas y en otras ocasiones, nunca los he visto comer con exceso o despilfarro. Se colocaban en rueda, teniendo cada uno sobre la alfombra 2 platitos y 2 recipientes. No hablaban generalmente en todo el tiempo, sino de las cosas de Dios y sus esperanzas en el Mesías. La puerta de la gran casa estaba en medio. Se entraba por ella a una especie de antesala que corría por todo lo ancho de la casa. A la derecha e izquierda de la sala había pequeñas piezas separadas por biombos de juncos entretejidos, que se podían quitar o poner a voluntad. En la sala se hacían las comidas más solemnes, como se hizo cuando María fue enviada al templo. Desde entonces comenzaron una vida completamente nueva, queriendo sacrificar a Dios todo su pasado y haciendo como si por primera vez estuviesen reunidos. Se empeñaron desde ese instante, por medio de una vida agradable a Dios, en hacer descender sobre ellos la bendición que era el único objeto de sus ardientes deseos. Los vi visitando sus rebaños y dividiéndolos en 3 partes, siguiendo la costumbre de sus padres, una para el templo, otra para los pobres y la tercera para ellos mismos. Al templo enviaban la mejor parte, los pobres recibían un buen tercio, y la parte menos buena la reservaban para sí. Como la casa era amplia, vivían y dormían en pequeñas habitaciones separadas, donde era posible verlos a menudo en oración, cada uno por su lado, con gran devoción y fervor. Los vi vivir así durante largo tiempo. Daban muchas limosnas, y cada vez que repartían sus bienes y sus rebaños, estos se multiplicaban de nuevo rápidamente. Vivían con modestia en medio de sacrificios y renunciamientos. Los he visto vestir ropas de penitencia cuando rezaban, y varias veces vi a Joaquín, mientras visitaba sus rebaños en lugares apartados, orar a Dios en la pradera. En esta vida penitente preservaron 19 años después del nacimiento de su primera hija, María, anhelando ardientemente la bendición prometida, y su tristeza era cada día mayor. Pude ver también a algunos hombres perversos acercarse a ellos y ofenderlos, diciéndoles que debían ser muy malos para no poder tener hijos, que la niña devuelta a los padres de Ana no era suya, que Ana era estéril y que aquella niña era un engaño forjado por ella, que si así no fuera, la tendrían a su lado y otras muchas cosas más. Estas detracciones aumentaban el abatimiento de Joaquín y de Ana. Tenía esta firme convicción interior de que se acercaba el advenimiento del Mesías y que ella pertenecía a la familia dentro de la cual debía encarnarse el Redentor. Oraba pidiendo con ansia el cumplimiento de la promesa y seguía aspirando, como Joaquín, hacia una pureza de vida cada vez más perfecta. La vergüenza de su esterilidad la afligía profundamente, no pudiendo mostrarse en la sinagoga sin recibir ofensas. Joaquín, a pesar de ser pequeño y delgado, era de constitución robusta. Ana tampoco era grande y su complexión delicada. La pena la consumía de tal manera que sus mejillas estaban descarnadas, aunque bastante subidas de color. De tanto en tanto, conducían sus rebaños al templo o a las casas de los pobres, para darles la parte que les correspondía en el reparto, disminuyendo cada vez la parte que solían reservarse para sí mismos. Capítulo 4. La Santa e Inmaculada Concepción de María. Julio, agosto del año 1820. Cuando Joaquín, que se encontraba de nuevo entre el ganado, quiso ir de nuevo al templo para ofrecer sacrificios, le envió Ana palomas y otras aves y canastos y jaulas por medio de los siervos para que fuesen a llevárselas a la pradera. Joaquín tomó 2 asnos y los cargó con 3 animalitos pequeños, blancos y muy despiertos, de cuellos largos, corderos o cabritos, encerrados en cestas. Llevaba él mismo una linterna sobre su cayado. Era una luz en una calabaza vacía. Lo vi con sus servidores y sus bestias de carga llegar a una hermosa pradera entre Betania y Jerusalén. Allí mismo vi más tarde a Jesús detenerse a menudo.
Subieron al templo, guardando sus asnos en una posada que estaba cerca del mercado, donde se hospedaron más tarde el día de la presentación de María. Llevaron sus ofrendas hasta los escalones más altos y pasaron, como lo hicieron más adelante, por las habitaciones de los servidores del templo. Allí se reunieron los siervos de Joaquín después que les fueron tomadas las ofrendas. Entró Joaquín en la sala donde se hallaba la fuente llena de agua, en la cual eran lavadas las víctimas. Se dirigió por un largo corredor a otra sala a la izquierda del sitio donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de la proporción y el candelabro de los 5 brazos. Se hallaban reunidas en aquel lugar varias personas que habían acudido para sacrificar. Joaquín tuvo que sufrir aquí una pena muy cruel. Vi a un sacerdote de nombre Rubén que despreció sus ofrendas, puesto que en lugar de colocarlas junto a las otras, en lugar aparente detrás de las rejas, a la derecha de la sala, las puso completamente de lado. Ofendió públicamente al pobre Joaquín a causa de la esterilidad de su mujer, y sin dejarlo acercarse para mayor injuria, lo relegó a un rincón. Vi entonces a Joaquín lleno de tristeza abandonar el templo, y pasando por Betania, llegar a los alrededores de Maquero. Había allí una casa donde se reunían los esenios, y entró en ella buscando consuelo y consejos. En esta misma casa, y anteriormente en aquella que está cerca de Belén, vivió el profeta Manaén, que predijo a Herodes en su juventud, que sería rey y cometería grandes crímenes. De allí se dirigió Joaquín al lugar más alejado de sus rebaños, cerca de la montaña de Hermón. El camino que tomó pasaba por el desierto de Gadi, más allá del Jordán. Hermón es una montaña esbelta, toda verde y sembrada de hermosos árboles frutales por el lado del mediodía, en tanto que del lado opuesto está siempre cubierta de nieve. Joaquín permaneció tan triste y avergonzado que, por algún tiempo, no dio aviso del sitio donde se encontraba. La aflicción de Ana fue extraordinaria cuando le refirieron lo que le había acontecido en el templo, y al ver que no volvía. 5 meses permaneció Joaquín oculto en el monte Hermón. He visto su oración y sus angustias. Cuando iba donde estaban sus rebaños y veía a sus corderitos, se ponía muy triste y se echaba en tierra cubriéndose el rostro. Los siervos le preguntaban por qué se mostraba tan afligido, pero él no les decía que estaba siempre pensando en la causa de su pena, la esterilidad de su mujer. También aquí dividía su ganado en 3 partes. Lo mejor lo enviaba al templo, la otra parte lo recibían los esenios, y él se quedaba con la más inferior. También Ana tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada que le reprochaba su esterilidad. Mucho tiempo la estuvo sufriendo hasta que la despachó de su casa. Había pedido ésta ir a una fiesta a la cual, según la rigidez de los esenios, no se podía concurrir. Cuando Ana le negó permiso, ella le reprochó duramente esta negativa, diciendo que merecía ser estéril y verse abandonada de su marido por ser tan mala y tan dura. Entonces despachó a Ana a la criada, y por medio de 2 servidores la envió a la casa de sus padres, llenándola antes con regalos y dones, rogándoles la recibiesen de nuevo, ya que no podía retenerla más consigo. Después de esto se retiró a su pieza y lloró amargamente. En la tarde del mismo día se cubrió la cabeza con un paño amplio, se envolvió toda con él y fue a ponerse bajo un gran árbol en el patio de la casa. Encendió una lámpara y se entregó a la oración. Este árbol enviaba sus ramas sobre el muro y se hundían en la tierra para brotar allí echando renuevos que, a su vez, volvían a brotar hasta cubrir así grandes extensiones con su follaje. Las hojas son bastante grandes y creo que eran como aquellas con las que se cubrieron Adán y Eva después del pecado. La forma de este árbol me recuerda a la semejanza con el árbol de la fruta prohibida. Los frutos cuelgan comúnmente de a 5 en la punta de la rama. Tienen forma de peras. El interior es carnoso, con venas como de sangre, y tienen en el medio un lugar vacío donde están las pepitas dentro de la parte carnosa. Las hojas más grandes las usaban los judíos para techar las chozas y adornar las paredes.
ya que puestas en forma de escamas, se juntan y encuadran muy bien. Alrededor de este árbol había una glorieta con asientos. Permaneció aquí mucho tiempo Ana clamando a Dios y diciendo: Si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz que al menos mi piadoso esposo vuelva a mi lado. Entonces se le apareció un ángel. Venía de lo alto y se puso delante, diciéndole que pusiera en paz su corazón, porque el Señor había oído su oración, que debía a la mañana siguiente ir con 2 criadas a Jerusalén, y que entrando en el templo, bajo la puerta dorada del lado del valle de Josafat, encontraría a Joaquín. Añadió que él estaba de camino a ese lugar, que su ofrenda sería bien recibida, y que allí sería escuchada su oración. Le dijo que también ya había estado con Joaquín, y mandóle que llevase palomas para sacrificio, y anuncióle que el nombre de la criatura que tendría, luego lo vería escrito. Ana dio gracias a Dios, y volvió a su casa contenta. Cuando después de mucho rezar en su lecho se quedó dormida, he visto aparecer sobre ella un resplandor que la penetraba. La he visto avisada por una inspiración interior, despertar e incorporarse en su lecho. En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella, que escribía con grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. Expresaba, en resumen, que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que había recibido a Abraham. La he visto indecisa y pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María, y supe que en el Arca de la Alianza había estado oculto un sacramento de la encarnación de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. He visto a Ana leer con admiración y temor las letras de oro y rojas brillantes de la Escritura, y su gozo fue tan grande que pareció rejuvenecer cuando se levantó para dirigirse a Jerusalén. He visto en el momento en que el ángel se acercó a ella un resplandor bajo el corazón de Ana, y allí un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro modo sino diciendo: había allí como una cuna, un tabernáculo cerrado que ahora se abría para recibir algo santísimo. No puedo expresar cómo he visto esto maravillosamente. Lo vi como si fuera la cuna de toda la humanidad renacida y redimida. Lo vi como un vaso sagrado abierto, al cual se le quita el velo. Reconocí esto con toda naturalidad. Ese conocimiento era a la vez natural y celestial. Ana tenía entonces, según creo, 43 años.